Bueno, vamos a continuar entonces con la obra de Rafael en el Vaticano. Ustedes piensen que cuando, cuando lo convoca la curia al Vaticano, a Rafael, estaban trabajando allí Miguel Ángel y Leonardo. Leonardo, por supuesto, como no se dedica a una sola cosa, sino que tiene esta mente abierta, que no es dispersa, sino que va transitando por distintos caminos, es que hace algunas obras allí y luego se va. Pero Miguel Ángel estaba ahí, Leonardo estaba ahí, lo convocan y esta persona, Rafael, era un muchacho muy joven, muy joven, y este era un gran desafío. Y este gran desafío lo toma con la absoluta naturalidad, es decir, llega y se apropia y es el pintor de, yo diría, la corte papal, ¿no? Ustedes piensen, digo así porque vivían como reyes y príncipes y entonces se daban todos los lujos e inclusive el cambio de la reestructuración o la nueva idea sobre hacer una basílica, que es la Basílica de San Pedro, ¿no? Nueva, era para ponderar la figura del Papa, que iba a estar enterrado ahí, y él quería en el imaginario colectivo verse casi como un dios, ¿no? Entonces en ese ámbito es donde entra este joven a pintar, un joven displicente, lanzado a los placeres carnales, les diré, muy vivaz y muy pagado de sí mismo. De hecho entra en conflicto con Miguel Ángel tremendamente. Él y Bramante, Miguel Ángel los detesta, ¿no? Tienen peleas y porque según Miguel Ángel estos lo envidiaban. Bueno, no sé, hay todas unas historias ahí tremendas que son interesantes y que hacen también a la historia de esta pintura, ¿no? Yo ahora les voy a mostrar las estancias vaticanas que él ha pintado. No me voy a detener en todas las obras porque no nos daría el tiempo, pero sí en las más importantes. Esta ustedes ya la conocen, que es la Escuela de Atenas, ya la deben haber visto, por lo menos en el curso de ingreso, con el Alberto la tienen que haber visto, ¿no? Entonces ahí tienen esta primera estancia. De esta vamos a ver por lo menos 2 obras. Ahí tienen para que vean el tamaño en relación con la gente, ¿no? Y fíjense la arquitectura que tiene, tiene una bóveda, una cúpula con estas pechinas acá, y en estos lunetos es donde van las pinturas, que son complicados porque esta forma es complicada, está intervenida por la propia arquitectura del lugar, ¿no? Fíjense acá este espacio. Estas salas son salas, como les diré, donde se manejan las cuestiones burocráticas, se manejaban, ahora son un museo, ¿no? Pero se manejaban las cuestiones burocráticas de la iglesia, por eso se le llama también, por ejemplo, a una la estancia del sello, que es donde se sellaban los papeles de la iglesia, ¿no? Entonces son salas, o también donde vivían los sacerdotes, ¿no? Los papas especialmente. Bueno, vamos a ver entonces esta primera, que es la disputa del sacramento, se llama esta pintura. Lo que les decía es que esta forma así y esta intervención de la arquitectura del lugar, digamos, recorta el formato, y componer allí es también todo un desafío, ¿no? Bueno, acá tenemos la verdad teológica que se va a manifestar en la Eucaristía, y como se llama la disputa del sacramento, es sobre la veracidad de la transmutación, digamos, de la hostia, ¿no? Y de la verdad que ella revela. Entonces fíjense que abajo hay una gran cantidad de hombres, entre ellos se encuentran estos
papas o sacerdotes de altísimo rango, ustedes lo verán por la vestimenta, y monjes de distintas congregaciones. Fíjense, ahí hay otro acá, son con las vestimentas propias de las congregaciones, de distintas congregaciones, ¿no? Pero ese grupo en el que están tanto meditando como discutiendo, representan a la iglesia militante. La iglesia militante que se ubica, como ustedes verán, en la tierra. Después, en el centro, que aparece el altar con la hostia ahí, se distingue del segundo plano, digamos, por el cielo. Es decir, que estos personajes están en la tierra, estos personajes están en el cielo, y estos ni discuten, ni están reflexionando, ni están meditando, sino que ellos tienen la seguridad de la verdad, porque representan a la iglesia triunfante, ¿sí? Entonces, en el cielo la iglesia triunfante, y fíjense que están sentados como en una especie de exedra que va a generar un espacio profundo, ¿sí? Como que se abriera y tuviera la forma de un ábside, ¿sí? Tuviera una forma de un ábside. Esta forma del exedra, esta escalinata con pocos peldaños, nos hace acordar también a la arquitectura de Bramante, ¿no? Con esta cavidad abierta y luminosa y estos elementos o estos cuerpos arquitectónicos. Más arriba se encuentra Dios. Aquí está Jesús con San Juan y María, entronizados en las nubes. Aquí está el Espíritu Santo. Fíjense que hay una línea muy poderosa entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Eucaristía, que baja del cielo. Y allá arriba está Dios con un coro de ángeles. Fíjense que hasta las nubes se convierten en ángeles, los rayos del sol, de lo dorado, estos colores sagrados también se encuentran allí. Fíjense que hay una unidad formal perfecta, digamos, con estos dos planos de la verdad, y es que en la tierra esto está en discusión, el sacramento está en discusión, y en el cielo no lo está, porque en el cielo todo es manifiesto, ¿sí? En esta obra no hay ninguna alegoría, no es una alegoría, sino que la imagen es un concepto, y esa cuestión es muy propia de este estilo rafaelesco, donde la verdad es manifiesta, ¿sí? La verdad se revela frente a los ojos. Por eso es un concepto, y no está ocultando ningún tipo de significado, o no nos está dando pistas para encontrar un significado, sino que se manifiesta la verdad allí en la obra. En cuanto al color, la luz, fíjense que todo tiene este orden protocolar, les diré, formal, protocolar, tiene movimiento y tiene realismo, les diré, pero dentro de estas estructuras claras, propias de el pensamiento renacentista. Bueno, en los costados tenemos en uno de los lados las virtudes cardinales, que son la fortaleza, la prudencia y la templanza, ¿no? En estas pinturas ha trabajado Rafael, pero ha sido con la colaboración de sus discípulos, porque él tiene ahí dentro del Vaticano un taller con discípulos importantes, gente importante, y pintores importantes, que son quienes colaboran con él, para la elaboración de estas pinturas. Pero en esta no me voy a detener, sí me voy a detener en la escuela de Atenas, y les muestro aquí el dibujo preparatorio que hizo Rafael para esta pintura tan importante, ¿no?
El dibujo es realmente excepcional. Fíjense el tamaño que tiene. Es un dibujo que actualmente ha sido restaurado hace no mucho tiempo, y está expuesto ahora, ¿no? Pero no sé si me gusta más a mí el dibujo que la pintura, porque es realmente excepcional. Fíjense allí los detalles de ese dibujo, con todo este movimiento. Un movimiento que no es el movimiento leonardesco, fíjense, es un movimiento muchísimo más recatado, ¿no? Bueno, ahí tienen la gran pintura. Es una pintura excepcional, en la que ustedes verán este conjunto de personajes que son todos personajes de la antigüedad clásica. Todos son personajes de la antigüedad clásica, aunque él por allí articula, digamos, con personajes de su actualidad. Ya vamos a verlo. Se encuentran en un lugar que digamos que referencia, según su título, a la escuela de Atenas, porque están los filósofos atenienses. Acá está Aristóteles y aquí está Platón, y ya vamos a ver el resto, ¿no? Pero fíjense que la arquitectura no es ateniense. La arquitectura no es una arquitectura griega, sino más bien romana. Es una arquitectura romana. Fíjense estas bóvedas de cañón con este tratamiento en ellas, lo mismo que estos vanos con las esculturas, y fíjense qué maestría que tiene como para representar estas estatuas y estas otras figuras con esta sensibilidad, digamos, para los valores, ¿no? Como se ven incluidas, incrustadas ahí dentro de sus hornacinas. La arquitectura, fíjense que tiene una estructura con una perspectiva central, con un espacio abierto atrás, una serie de arcos que, digamos, de alguna manera se ven colaborados con la forma general del luneto en la que se encuentra pintada. El piso, nuevamente, con estas referencias a la antigüedad. Ustedes recuerden que él toma estos elementos de la antigüedad clásica para volverlos al presente, digamos, pero digamos, a su propia manera, ¿no? Si se fijan, nuevamente hay distintos planos que construyen el espacio profundo a partir de la superposición de ellos y el achicamiento de los espacios. Fíjense cómo se ve, cómo da la profundidad, abriendo no solo las bóvedas de cañón, sino allá un lucernario y aquella arcada. Esto genera muchísima profundidad, y además esta pareja, que serían el núcleo del pensamiento del Cinquecento, ¿no? Entre los aristotélicos, que serían los del pensamiento humanista, y los neoplatónicos, los cercanos al pensamiento de Platón, se encuentran en el medio, totalmente distinguidos de toda esta cantidad de personajes que se encuentran allí. Movimiento, gestos, eso se ve en todas partes. Sin embargo, no tienen ni el furor ni los gestos de desesperación, ni de aire que mueve las cosas y que las confunde, sino que más bien es una obra, digamos, con un nivel de prudencia muy propio de Rafael. Los sentidos, dice Rafael, engañan, pero la razón corrige, dice él. Entonces, todas estas cosas, todas estas representaciones están corregidas, sintetizadas, simplificadas formalmente, según las órdenes, digamos, de la razón. Aquí, disculpen que esta foto está fuera de foco, pero aquí están los personajes para que vean ustedes quiénes son. Como les dije, Platón y Aristóteles, esto está invertido.
Aristóteles y Platón, Sócrates, Epicuro, Zenón, Anaximandro, Averroes, Parménides, Heráclito, que es una representación de Miguel Ángel, porque ustedes saben que no se quieren, entonces lo ha hecho ahí como robusto, tosco, ¿no? A ver si lo miramos de nuevo. Robusto, tosco, pensando, tristón, porque está siempre con estos problemas morales internos, ¿no? Aquí está Diógenes, y aquí están las dos esculturas, una es Apolo y la otra es Minerva. Entonces este es el conocimiento, y Apolo, ustedes recuerden que va a ser el modelo apolíneo, que va a ser el modelo propio del humanismo, que va a reunir los tres elementos propios de aquel concepto que es la calocagafía, que yo ya hablé de eso, que es el bien, la belleza y la verdad, ¿no? Entonces, todos estos personajes reunidos significan, digamos, no tienen un significado agregado, oculto, sino que están nuevamente puestos ahí de manifiesto todos los pensadores en los cuales se basa el Renacimiento. Vamos a ver más de cerca entre los personajes. Acá está él, y este es el retrato que se hace. Él se incorpora como único personaje de la actualidad. Él se incorpora al grupo de del conocimiento del mundo, digamos, del conocimiento de la escuela del mundo. Él se incorpora entre todos ellos, ¿no? Bueno, fíjense, esto es un fresco, ¿no? Fíjense el tratamiento de los paños, esto está un poco deteriorado, pero la cantidad de detalles, fíjense la construcción lineal que hace ahí atrás para que desde lejos pueda verse la perspectiva, ¿no? Es una obra espléndida y muy significativa y muy descriptiva de las cuestiones de la época. Aquí están los científicos con la esfera celeste, con el globo terráqueo. Aquí están desarrollando cuestiones que tienen que ver con la geometría. Es decir, que están todos estas fuentes de conocimiento del Renacimiento se encuentran reunidas en el cuadro, en el mural, en la pintura mural, en el fresco de la Escuela de Atenas. Pero fíjense que a pesar de los movimientos, como les decía yo, la mesura que tiene esta obra, y esa mesura está dada por los elementos clásicos propios de la pintura de Rafael. Los cuerpos proyectan sombra, eso le da bastante realismo. Los colores son colores locales, digamos, ¿no? Que se despliegan en el interior de las cosas, no se salen y por fuera de sus contornos o de sus límites, que son muy definidos, que son definitorios, porque esta forma lineal con la que él trabaja, si bien no se ven por allí los contornos remarcados, pero sí se distingue una figura de la otra. Bueno, paso rápidamente a mostrarles esta obra que es la de El Parnaso. Fíjense ustedes nuevamente allí cómo es la arquitectura, cómo se encuentra esto intervenido, digamos, por la arquitectura, y eso lo resuelve pero perfectamente. Fíjense cómo este personaje inclusive se sale hacia afuera del marco, ¿no? Para incorporar la forma cóncava, digamos, en este caso, a la pintura. Bueno, y en este caso este es el mitológico Monte Parnaso, donde reside Apolo y las musas que están acá. Él está tocando ahí un instrumento como si fuese un violín, hay una cantidad de musas, pero también ha incorporado poetas. Están los poetas de la antigüedad y los poetas contemporáneos de él, ¿no? A diferencia de lo que pasa en la Escuela de Atenas, que en la Escuela de Atenas solamente están estos referentes de la antigüedad.
Acá no sé si lo pueden ver a Dante ahí, aquí está Homero, también está Petrarca, están todos los poetas. Tampoco me voy a detener en esta pintura, que ha sido pintada por él, por supuesto, y con la colaboración de sus discípulos. Ahí tienen ustedes la bóveda con otra serie de pinturas también de manos de Rafael. Voy a pasar ahora a la estancia de Heliodoro, que es otra de las estancias vaticanas, en la que hay también 4 pinturas importantes. Vamos a ver estas dos. Estas son las otras dos. ¿Sí? Vamos a ver estas pinturas. Esta es, como les digo, otra de las estancias vaticanas, con pinturas que nuevamente van a tratar sobre la protección de Dios, sobre la amenaza del patrimonio de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia está amenazada por esto que les vengo comentando, de este fermento que está en contra de la iglesia, que es un fermento en el interior de la cristiandad, pero que protesta en contra de la situación, sobre todo de la cúpula de la iglesia, ¿no? Sobre cuestiones morales y estructurales de la iglesia, que va a terminar, digamos, con la reforma protestante. Mientras tanto, los papas están intentando de alguna manera representar con esto esa protección que tiene de Dios, como les decía, sobre la amenaza del patrimonio de la iglesia. Bueno, esta es una de las pinturas que se llama la expulsión de Heliodoro del templo, ¿no? Aparece Heliodoro siendo expulsado, como ustedes verán, siendo expulsado. Es una imagen que tiene la parte central, digamos, en esta parte está vacía y hay una acumulación de un lado y del otro de la escena de distintos personajes. Como verán, es una imagen que tiene cierto dramatismo. Hay inclusive empujadas allí y sacudidas, ¿no? De alguna manera emula a Miguel Ángel, ¿no? Con estas tensiones dramáticas. Sin embargo, él tiene una distancia o una mirada mucho más objetiva en relación con los distintos temas. Aparece el Papa allí, que es quien ha mandado a pintar esta obra, y también podemos ver de alguna manera la ficción que hay acá, ¿no? La ficción como una especie de ejemplo, porque para Rafael la historia es ejemplo, en cambio para Miguel Ángel la historia es tragedia, ¿no? Pero para él es un ejemplo. Y él lo resuelve de una forma un poco ficticia, les diré, como una ficción, como una especie de espectáculo de teatro, ¿sí? Él, a partir de su imaginación, porque este hecho no ha ocurrido, ¿sí? O ha ocurrido pero no está descrito, ha ocurrido en los textos bíblicos, pero no está descrito cómo era esa imagen. A partir de la imaginación, él representa estas cuestiones ficticias, ¿no? O de una forma ficticia. ¿Hay movimiento? Sí hay movimiento, pero como les decía, es un ejemplo, no es la tragedia en acto de Miguel Ángel, es un ejemplo. Por lo tanto, el movimiento es medido. La iluminación que tiene esta obra, con estas arquitecturas de tipo romano, con las distintas cúpulas que nuevamente se van y se abren hacia el fondo, ¿ven? Es en un espacio que tiene 3 naves, como si fuese, bueno, como lo que es un templo, ¿no? Pero fíjense cómo
el movimiento, como les decía, es medido. La iluminación es también escénica, ¿no? Parece que estuvieran los reflectores marcando los espacios o iluminando las distintas escenas, como si fuera en el teatro, ¿no? Tiene muchísima precisión técnica por todas las cuestiones de las que ya hemos hablado. Y también yo podría decir en esta, tanto como en la Escuela de Atenas, que son de alguna manera intemporales, ¿no? Como si se tratara de la historicidad absoluta que no corresponde ni a un tiempo ni a otro. Les muestro ahora la misa de Bolsena. Esta es interesante, esta pintura. Nuevamente fíjense la forma en la que ha organizado el espacio, la arquitectura de herencia romana que hay, y allí lo que simboliza esta obra sería la iglesia que está protegida por Dios. Ese es el mensaje, porque se siente amenazada en su fe. Aquí hay un sacerdote, que es que duda de la transustantación de la Eucaristía. Es decir, que ustedes, no sé si todos saben, pero en el momento de la Eucaristía, cuando el sacerdote eleva la hostia hacia arriba y reza, se supone que esa sustancia de la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso después todos comulgan y supuestamente, o para quienes tienen fe, lo que toman es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en este ejemplo, él está dudando y resulta que en ese mismo momento la hostia empieza a sangrar. Por eso Dios protege a la iglesia, como les decía, porque está amenazada en la fe aún en el interior de la iglesia. Aún el sacerdote está dudando de eso. Del otro lado lo tenemos acá a Julio II, que está arrodillado y que tiene acá su ejército, no solo de sacerdotes, sino también al ejército propiamente. La obra, como ustedes verán, está dividida en dos partes. En una parte aparece los defensores de la fe y acá quienes estaban dudando de ella, que finalmente en el centro de la obra se resuelve la duda. Hay una respuesta a esa duda. Los personajes que están aquí a la izquierda, fíjense, que son los que están viendo ese milagro, operan como actores, parecen actores que están allí, como si nuevamente hubiera como una especie de espectáculo teatral, ¿no? Todo esto es en función de dar señales de la defensa de la iglesia y en este caso también del patrimonio de la iglesia, ¿no? Y de la fe. Y de este otro lado se encuentran este ejército con estos personajes. Fíjense el tratamiento que tienen, la claridad con la que están representados, el aplomo, todas estas cuestiones, y también ¿cómo les diré? Ese toque de alguna manera cortesano que es propio, digamos, de el pensamiento o la vida de la iglesia o de la curia papal en esas épocas, ¿no? Es un arte religioso pero también es un arte señorial, majestuoso, les diré, y también solemne. Bueno, les voy a mostrar ahora el encuentro de León Magno con Atila, que también están allí en la estancia de Heliodoro, donde se trata de el triunfo de la iglesia sobre los bárbaros. Entonces, fíjense ustedes este gran movimiento que hay acá y esta especie de confusión en los bárbaros y esta claridad y tranquilidad y paz
en el caso de la iglesia, ¿no? Ya ha sucedido, digamos, el triunfo, ya ha triunfado la iglesia, pero acá viene el Papa a corroborar eso, ¿no? Nuevamente, los ángeles guerreros vienen allí en el cielo con sus espadas, pero el cielo está iluminado, y en esta otra mitad está oscuro, donde flamean las banderas que se retiran, se van para el otro lado, porque estos vienen avanzando. Es decir, que tampoco sería una alegoría, no sería propiamente una alegoría, sino que más bien es un relato de alguna forma teatral, digamos, ¿no? Un relato claro de entender de este triunfo de la iglesia sobre los demás. Nuevamente el resto de los datos y de las cosas que he dicho recién serían más o menos las mismas, ¿no? Esto de que la historia en este caso es un ejemplo, que parece un espectáculo teatral y es una representación como una especie de ficción, que se diferencia de cualquier relato de Miguel Ángel, por ejemplo, donde sería trágico, tenso. En este caso no, acá es como una especie de ejemplo y tiene la mesura, la prudencia, digamos, de el estilo de Rafael. Les muestro, creo que este es el último que vamos a ver de las estancias vaticanas, que es la liberación de Pedro, que simboliza la protección milagrosa de Dios a la iglesia que se encuentra amenazada. Este es un nocturno y de alguna manera relata cuando Pedro está prisionero, que se aparece un ángel y el ángel lo libera porque los guardias están dormidos. Entonces lo libera y se escapan sin que los guardias los vean. Y después acá aparece las autoridades retando a los guardias porque ya se ha escapado Pedro. En realidad ni siquiera son consecutivas estas escenas, ¿no? Sino que todas se encuentran en una sola dimensión, que es el presente. Es decir, que se trata de algo como si fuese un puro acontecimiento. La intensidad de la luz y del color, sobre todo con estos fondos tan oscuros que no son propios de Rafael, sino todo lo contrario, para él es la claridad. Pero estas intensidades no rompen las formas. No, ni las disipan, ni las rompen, ni las hacen poco claras. No tendrán luz diáfana, pero las figuras todas son claras. La forma, no solo la contundencia geométrica del espacio arquitectónico, digamos en este caso, con estos grandes bloques, con las escaleras y con la reja, que particiona la imagen central en una cuadrícula, ¿no? Eso es, digamos, parte esencial de esta pintura. Bueno, ahí les muestro el techo, digamos, para que vean las bóvedas, cómo están pintadas, y nuevamente las otras pinturas de esa estancia. Rápidamente les voy a mostrar esta Virgen, que es la Madonna Sixtina, que es la Virgen María con el niño, con San Sixto y con Santa Bárbara. Es una pintura arquetípica, les diré. Es una pintura arquetípica de la Virgen María, pero antes no se había pintado. Es decir, el arquetipo proviene de ella. Se encuentran, como ustedes verán, el santo, la santa y ella con el niño y unos angelitos que habrán visto en todas partes, justamente por este carácter de arquetipo. Hay un telón que ha pintado con unas cortinas que se abren, donde viene esta aparición, que no parece una aparición dramática del cielo, sino que la Virgen es una mujer, ¿no? Fíjense el movimiento del paño,
la delicadeza del tratamiento y el rostro, ¿no? La belleza de este rostro es un rostro que, como les decía, él dice que la naturaleza lo que la naturaleza, lo que es propio de la naturaleza puede ser corregido desde el arte, y entonces él lleva esta forma a esta belleza racional. Esta persona ya la van a volver a ver. Esta en realidad es su novia, es una de sus tantas novias, es la Fornarina, que se llama la Fornarina, que es la hija del panadero, que es una de sus novias y que la retrata en distintas obras, ¿no? Fíjense qué delicadeza, el tratamiento de luces y sombras, el uso del color. Él, recuerden que no solo ha mirado a Rafael y a Miguel Ángel, sino que también ha mirado a los venecianos. Eso se nota en estos colores. Ahora el fondo, ellos están entre las nubes, fíjense, y en las nubes que están atrás todas son caritas de angelitos, ¿no?, que aparecen. Es decir, que también tiene un espíritu de alguna manera juguetón, ¿no? Acá la tenemos a Santa Bárbara hablando de arquetipos. Ustedes piensen que las imágenes de vírgenes, de las estampitas, las imágenes de vírgenes que provienen digamos que se utilizan todavía, todas responden a estos arquetipos que ha estructurado y que ha armado Rafael. Eso es una noción del diseño, les diré, que tiene claridad, pregnancia, una forma indiscutible, ¿sí? Una forma digamos, indiscutible porque es una forma pura, es una forma que se sigue utilizando y que ha marcado una tendencia generalizada en la representación de la divinidad en la historia de la humanidad, ¿no? Eso se lo debemos fíjense, esta es un arquetipo, y todas las demás vírgenes que van a ver en sus vidas siempre tienen algo de este arquetipo que instituye o que desarrolla y que expone Rafael. Miren qué belleza, y qué belleza tan aceptable, ¿no? Bueno, esto es una cuestión no solo de proporciones, sino de una racionalización y de una abstracción, de una síntesis de las formas corregidas al arquetipo bello. Y bueno, como les digo, lo habrán visto por doquier porque nuevamente es una imagen que va a ser el arquetipo del angelito. Los angelitos estos juguetones, curiosos, bellos, ¿no?, preciosos, que los hemos visto tanto que ya hemos perdido la noción de lo bello que son, pero además es un toque de gracia que tiene el cuadro, ¿no? Bueno, hasta aquí, y el próximo será el último de los videos de Rafael.